Vamos a leer en Hechos 13, 20, 23, ya que el tiempo ha avanzado un poquito. Gloria a Dios, me siento agradecida, me siento muy bendecida, dándole gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Vamos a hablar de un personaje muy conocido y hasta esta fecha de hoy muy querido. Gloria a Dios. Vamos a hablar Hechos 13, del 20 al 23, vamos a hablar de David. A veces cuando uno dice que vamos a hablar de David, pensamos que solo en Samuel, segundo de Samuel, pero no, fíjense. También en Hechos está lo de David. Vamos a leer desde el versículo 20. Gloria a Dios. Dice, después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Amén. O todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. El 23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aleluya. Un hombre con descendencia de David. ¿Dónde están los David de Dios hoy? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que vive. Cuando nosotros leemos de David, yo me gozo cuando leo la palabra, porque la palabra, hay muchos misterios. Hay muchos, ¿cómo le pudiera decir? Muchas cosas escondidas que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos verlas. Una palabra revelada que viene del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, porque tenemos el Espíritu de Dios y por medio del Espíritu de Dios se nos revela. Pero cuando estamos en la carne a veces se nos hace difícil. Pero hay momentos que estamos en esa etapa. Hay momentos que nos dedicamos a orar y ni las palabras nos salen. A veces simplemente solo salen las lágrimas y nos quedamos mudos, nos quedamos quietos. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos habla, es un regocijo. Dice que este hombre, David, era de la tribu de Benjamín. Y si nosotros conocemos la historia, David era el número 8. Y el número 8 tiene un significado, porque la Biblia también es numérica. Y el significado significa, valga la redundancia, principio o restauración de la vida. Interesante. Porque pasaron 7. Y supuestamente el 7 es el número de Dios, el perfecto. Pero faltaba el 8. Y me llama la atención porque David era el menospreciado. David era el que llevaba el almuerzo cuando andaban en la guerra. David era el que apacentaba las ovejas. Pero como decía el pastor, ahí en la soledad, ahí en la intimidad, ahí Dios hablaba con él. Ahí Dios le daba las victorias, a veces rapidito. Y a él lo ungen como rey, pero no fue rey en el instante. Ahí Dios no le respondió rapidito. Pero cuando se trataba de pelear con un león o con un oso, el Señor le daba la fuerza. Y actuaba en el momento. Aunque hay cosas lógicas para Dios que para nosotros son ilógicas. Una de las cosas ilógicas para nosotros o lógicas es que el hombre, si viene un león, el que sale huyendo es el hombre, ¿verdad? Pero en el caso de David no, el que salía huyendo era el león.
Y David lo perseguía y lo mataba. Eso es lo ilógico. Pero cuando Dios está en medio de las cosas, lo que para nosotros parece ilógico, para Dios es perfecto. Gloria a Dios. Porque Él es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Y este hombre, conforme al corazón de Dios, aunque pasó muchos retos, muchas batallas, fue un vencedor. Porque lo más importante es cómo está nuestro corazón delante de Dios. Así pasemos por valle de sombra y de muerte, así pasemos por el fuego. Cuando el Señor nos da la victoria, eso es lo más importante. El viernes yo hablaba con las hermanas acerca de Saúl, y otra vez el Señor me volvió a dar algo similar. Porque Saúl, hablamos de que Saúl era miedoso, y era un hombre alto, de buen parecer. Dice que cuando se paraba a la par de la congregación, él sobrepasaba por su estatura, pero cobarde. ¿Por qué? Porque cuando lo retaba Goliat, pues, mándame un hombre. Ni él, ni ninguno de los que estaban con él se acobardó. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue que Dios tenía a alguien preparado, a David, un muchacho joven de buen parecer, hermoso. Aunque era de pequeña estatura y el gigante, ya ustedes saben, se me imagina cómo era, no le tuvo temor, porque estaba acostumbrado a pelear hasta con los leones y los osos, porque él sabía que Dios estaba con él. El gigante, como les decía a las hermanas, estaba acostumbrado a pelear con guerreros, de su tamaño tal vez, con espada, con lanza, y bien preparado para la batalla. Y David no. Yo me imagino que David en chancletas a lo mejor, con un chorcito, una pantaloneta corta y una honda, como cuando andan los muchachos matando pájaros por ahí en el campo. Por eso lo menospreciaron, porque pensaron de que iba a ser pan comido para el gigante. Pero nosotros somos pan comido para el diablo, cuando Dios se ha apartado de nosotros. Cuando nosotros, más bien dicho, nosotros nos apartamos de Dios, porque Dios está siempre ahí. El que se aparta de Dios es uno. Y David sale a confrontar a Goliat. ¿Quién ganó la pelea de que le correspondía a Saúl? David. ¿Por qué le quería poner una armadura a Saúl a David, la de él? Para aparentar. Porque cuando vieran la armadura de David o el casco de David, dijeran, de Saúl, dijeran, es Saúl. Pero él ni pudo caminar con eso. Porque a veces queremos pelear las batallas con otra cosa de otra persona. Primero peleemos nuestras batallas y después guerriemos por las batallas de otros. En el caso de David, David pasó por varias circunstancias, por un proceso, como no todos pasamos por procesos. Y David peleó varias batallas, pero no eran las de él, eran las de Saúl, porque desde que él peleó ahí y mató al gigante, todas las batallas que tuvieron con los filisteos, ¿quién las libró? ¿El rey? No, David. Y yo vengo a decirle esta tarde hoy, a usted y para mí también, que a veces se nos van a cruzar en el camino esos Saúles, aunque no lo vea con esa estatura así de grande, pero hay Saúles que se nos cruzan en el camino y nosotros peleamos las batallas de ellos, porque en el corazón de nosotros está el Espíritu de Dios y decimos, hay que orar por fulano, o por mi primo, por mi tío, o por mis hijos, porque hasta las batallas de nuestros hijos nosotros las peleamos. Ellos no. A veces ni cuenta se dan de que usted está de rodillas, diciéndole al Señor, cúbrelos, bendícelos, protégelos, pon vallado alrededor de ellos. ¿Quiénes están peleando la batalla por ellos? Nosotros. Pues así le pasó a David. Se le cruzó a Saúl, y él peleó todas sus batallas. Pero lo grande de esto es de que después de que David pelea todas sus batallas, ¿quién lo quería matar?
El mismo Saúl. Lastimosamente a veces nosotros peleamos las batallas de otros y esos otros a veces nos dan la espalda y quieren matarnos. No literalmente, pero hay palabras que matan más que a usted le den un golpe, porque quedan en el alma. Y eso a veces cuesta más quitarlo, borrarlo, porque a veces nos cuesta entregar las áreas y nos anda, es como una espina que nos anda fastidiando la vida, hasta que no haya un perdón. Pero a David se le cruzó Saúl en su camino, porque David estaba feliz, contento allá con sus ovejitas. Pero Saúl, quiero hablar un poco de Saúl, porque Saúl fue un hombre también ungido, no solo David, con la diferencia de que David fue ungido con un cuerno. ¿Y un cuerno de dónde viene el significado del cuerno? De un animal, ¿verdad? ¿Quién hizo los animales? Dios. O sea que un cuerno de Dios usaron para ungir a David. Pero a Saúl, una redoma. ¿Y qué significa una redoma? Una redoma es hecha por los hombres, porque era una redoma como de barro, como hacían las vasijas, o también usaban un vidrio, como lo que usamos ahora. ¿Quién lo ungió? Samuel. Pero el punto está que era en una redoma, que era algo hecho por manos de hombres. Pero Saúl era ungido y el rey. Pero vamos a leer, por favor, si me acompaña. 1 Samuel 16, 22. Aquí hay un gran contraste en todo esto, pero hermoso. 1 Samuel, por favor, 16. Cuando lo tenga me dice a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 22 y el 23. Aleluya. Dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ungidos de parte de Dios. Porque Dios dijo, vete y úngelo. Pero no era porque Dios en realidad quería que él fuera el rey, sino porque el pueblo lo estaba pidiendo. Lastimosamente, hay mucho ministro que está puesto por el pueblo o por él mismo. Pero no tiene la bendición que Dios diga, yo selecciono a ese como ministro. Por eso está la diferencia de aceites cuando los ungen. Entonces, viene David y toca el arpa. Y el espíritu inmundo sale. Entonces, quiere decir de que hay ungidos con espíritus inmundos en las congregaciones. Y muchos. Porque aquí vemos pero hemos visto casos reales que tienen espíritu inmundo. ¿Y por qué? Porque ya Dios ya lo estaba apartando poquito a poco. Poquito a poco. ¿Por qué? Porque ya él tenía un rey escogido. Y aunque no estaba en el momento, ya lo había escogido. Y ese mismo que él había escogido utilizó para tocar el arpa.
Yo les decía ayer a las hermanas, cuando fue derrotado o fue botado el muro de Jericó, no usaron bombas como hoy. 7 vueltas, pero 6 en silencio. Pero a la última, gritan todos a la misma voz. Y el muro fue derribado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que necesitamos ser adoradores. ¿Qué era David? Un adorador. No era cualquier cosa. Cuando una persona en el Espíritu de Dios es un adorador en espíritu y en verdad, los demonios tiemblan y se van. Huyen. Eso le pasaba a David. Porque ellos conocen quién es Dios. Ellos saben quién es Dios. Y huyen. Entonces nosotros necesitamos tener esa llenura. Saber de que cuando nosotros clamamos, los espíritus inmundos huyan. Porque nos rodean. Porque quieren meternos zancadilla. Y se nos puede cruzar saúles en el camino, que aunque nosotros peleemos las batallas por ellos, nos quieran atacar. Pero esto es bien interesante porque vamos a ver en Samuel, ahí mismo en 1 Samuel, (19, 9 y 10). Porque no solamente se lo quiero decir, quiero que usted lo lea. Porque esto no me lo inventé yo, está en la palabra. El 19, el 9 y el 10. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Amén. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Lo tiene? ¿Me? Hechos no. 1 Samuel 19, 9 y 10. Entonces huyó. Pero al irse a David, ¿quién se quedó endemoniado? Saúl. Ya no había quien le tocara. Cuando nosotros no dejamos de adorar, entonces los espíritus inmundos siguen atacándonos, siguen trastornando nuestros caminos. Después de que él venció todas sus batallas, quería clavarlo. Pero aparte de David pasó otro proceso aparte de Saúl. Estaba Mical. También se nos van a cruzar las Micales. La Mical, ¿qué hizo? Se rió del rey David. Se burló de él. Porque él adoraba y danzaba y se gozaba en el Señor. Lastimosamente tenemos Micaeles en las casas a veces. Las Micaelas se burlan. Tal vez no con el mismo nombre, pero en sus hogares, en mi hogar, en cualquier hogar de nosotros, se burlan. Ay, viene la aleluya. Fanático o fanática. A veces pasa en los mismos hogares. Están las Micaelas ahí que se están burlando de un siervo de Dios, no de cualquier cosa, porque usted no es cualquier cosa, ni yo tampoco. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo y usted tiene que creérselo y aferrarse a eso. Que van a pasar esas cosas, van a pasar. Va a llegar la burla. Porque nos están pasando por el, ¿cómo le llaman? El sedazo. Nos están pasando por sedazo. Y todo eso lo vamos a pasar. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme al corazón de Dios?
Fíjese, vamos a ir a ver 2 Samuel, casi todo está en Samuel, 16. Segunda Samuel 16. David fue perseguido, y no solo por Saúl, no solo Mical también que se rió de él. ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. Dice el 7, versículo 7. Entonces Usaí dijo a Salón, el consejo que ha dado en vez de Abiotel, es difícil la palabra, no es buena. Vamos a ver el 9. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún lugar, y si al principio cayera alguno de los tuyos, permítame, hermano, yo lo tengo mal, perdón. Es el 16:7 y yo estoy en el 17. Yo me corroboré porque nadie me dijo nada. 7:9 de primera de Samuel, de segunda de Samuel. En el 7 y decía Simeí, fíjese el nombre, Simeí, maldiciendo fuera, hombre sanguíneo y perverso, le decía a David. ¿Qué le decía? Lo maldecía. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu amigo Absalón, de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguíneo. ¿Quiénes se encargan de señalarnos nuestro pasado? A los mismos a veces que hemos bendecido, a los mismos a veces que usted le ha ayudado o que yo le he ayudado, a los mismos a veces que hemos estado juntos a veces, buscando de Dios. Pero como ya se apartó el Espíritu de Dios de ellos, en ese momento el Espíritu inmundo los pone a decir cosas, le lleva dardos a su mente. Y dice el 8, no, el 9, perdón. Entonces Abisaí dijo a Sirbia, dijo el rey, ¿por qué maldices a este perro muerto a mi señor el rey? Fíjese, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Le dijo uno de los que andaba con David, porque le colmó de saber de cómo lo estaba maldiciendo. Pero ahí es donde sale cuando el hombre es de Dios. Porque si otro hubiera sido, David le hubiera dicho, vete y muérdale la cabeza. Pero no. Un hombre prudente, conforme al corazón de Dios. Ahora vamos ahí mismo. Dice, sigamos el 10. Y dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga, que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David, en el 11 voy, y dijo David a Isabí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. El 12, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones, dice mi versión.
Fíjese qué tremendo. Uh-huh. Fíjese qué tremendo. Porque él, en vez de airarse, en vez de vengarse, en vez de en ese momento de decirle al siervo de él, sí, huélale la cabeza, se calmó. Eso hace el siervo de Dios. No busca rencilla ni tampoco se pone a competir con otra persona, sino que guarda silencio. Vaya a ser que sea Dios el que lo haya mandado, porque a veces Dios permite que nos tienten, que nos toquen el lado más flaco, ahí donde más nos duele, para ver nuestra reacción, cómo reaccionamos como hijos de Dios. Y a él estaban tocando lo que le dolía, porque él venía perseguido por Absalón, su hijo. Por eso yo le decía hace un ratito, no solo Saúl lo persiguió, también su hijo se le puso en contra. Y él le dice, no, déjalo. ¿Por qué? Porque esas maldiciones, Dios las vuelve en bendiciones. Él esperó el momento de que Dios tomara el control de todas las cosas y él sabía en su corazón que tenía un Dios grande. A un Dios que lo había salvado de muchas cosas. A un Dios que lo había puesto como testimonio. Que no le había fallado. Y que así como Dios lo había cuidado de eso, también Dios podía darle el cambio, otro giro, a una maldición en bendición. Eso pasa con nosotros. Porque cuando alguien maldice a un hijo de Dios, lastimosamente a veces se devuelve. ¿Por qué se devuelve la maldición? Porque tenemos una muralla. Porque no te das entrada. Porque Dios nos ha puesto una muralla. Y Él es el que toma el control de las cosas. Él esperó. Y ahí se puede ver de cómo David tenía el corazón de Dios. Dejaba que Dios obrara. No era él el que tomaba las acciones. Aunque le estaban diciendo una verdad por todo lo que había pasado en las guerras y todas las muertes que habían habido, pero no se lo estaban diciendo como bueno, sino como para que él se enojara. Pero que le iban, no solo lo iba maldiciendo, le iba tirando piedras. ¿Cuántas piedras nos han tirado nosotros? Porque las piedras pueden ser las palabras. Están figuradas en las palabras que nos dicen a veces. Y salen como piedras, como flechas, como espadas. Y nos hieren. Entonces, David esperó. Y nosotros como hijos de Dios tenemos bajar las aguas. Dejar que Dios obre conforme a lo que Dios quiera hacer. Que sea Él el que esté en medio de la situación. Porque nosotros, la Biblia dice que no podemos tomar venganza con nuestra propia mano. Hay que dejarle las cosas bien. Así sean grandes, así sean pequeñas. Y ir ahí en la soledad, como dijo el ministro. Ahí en lo secreto. Cúbreme, protégeme. Pon un vallado alrededor de mí. Que nada de esto, ni así se rían de mí y me digan que soy aleluya y fanática. O ya te lavaron el cerebro. Estabas bien como estabas. Pero gente así, como Saúl, como Micaela y como ese Isaí, se van a cruzar en nuestro camino. Y puede ser que nos lleguen hasta maldecir. Pero nosotros estamos peleando la batalla así como lo hizo David. Y lo hizo sin nada. ¿Por qué? Porque él iba en el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, al Dios que todos conocían, al Dios que todos le temían. En cambio el otro no. Y la grandeza que tenía David en Dios es su intimidad, a solas. Ahí Dios le hablaba. Y cuando él agarra la piedrecita, tal vez la más bonita,
porque eran 5, pero solo usó una. Entonces le dice Goliat, tú vienes con palos como que yo fuera un perro. No, no llevaba palos. Si el diablo es mentiroso, solamente llevaba una onda. Y el poder de Dios. Y ese paladín, ese gigante, estaba acostumbrado con guerreros. Yo me imagino que hasta se rió cuando lo vio al frente de él. Todo. Y usted ha leído la historia, todo lo que le dice. ¿Eh? Estaba cantando victoria el gigante antes de la batalla. A veces nosotros cantamos victoria antes de la batalla. Pero cuando llega la batalla, nos tiemblan las canillas. Así como estaba Saúl, temblando. Pero viene David y agarra una piedrecita. Con eso basta. ¿Por qué? Porque la piedrecita que tenía David es figura de Cristo, la roca, Cristo. Ese gigante estaba acostumbrado a pelear con armaduras hechas por hombre, pero no estaba preparado para encontrarse con el Dios de Israel. Esa piedrecita que figura de la roca que es Cristo, no estaba preparado para eso. Con una basta, con una palabra basta, dice la Biblia. Con una piedrecita. Y David ganó la batalla. Pero Saúl, ¿cuál era el enojo de Saúl? No, Saúl contento porque ganó la batalla. Ya no había quien los amedrentara. Pero cuando le cantaban a David, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, ahí fue donde él se enojó. En gran manera. No un poquito, en gran manera. Para querer dejarlo pegado en la pared. Era cosa seria. Era algo grande, no era algo pequeño. Y desde entonces David comenzó a andar huyendo. Y después no solamente de Saúl, sino que también de su hijo. Porque a veces nosotros, hay personas o familias que tienen hijos ingratos. Hijos ingratos. Que tal vez los padres no andan huyendo. Pero la distancia es como que anduvieran huyendo. La distancia a veces que hay entre los padres y los hijos. Que se siente el vacío. Y duele. Y ese proceso de dolor lo vivió David, que cuando murió su hijo, Absalón, él le dijo a Dios, yo hubiera preferido que tú me quitaras a mí la vida y no a mi hijo. ¿Por qué David tenía el corazón conforme al de Dios? Porque aún prefería morir él y que no hubiera muerto su hijo. Porque hay hijos ingratos que a veces no se acuerdan de los viejos. Y si se acuerdan, no les importa. No sienten la distancia. Y ahora que es fácil, que hay teléfonos, que tal vez no quieran ver al viejo o a la vieja, pero por lo menos que llamen. Por lo menos siquiera para saber si están vivos. Porque ¿de qué le sirve a un hijo después saber de que su padre ha muerto? Y después venir a llorar. No, es en vida. Es en vida. Ahí es donde ve el corazón. Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un corazón conforme al de Dios. Aunque así nos digan lo que nos digan. Como hizo el padre con el hijo pródigo. El hijo se fue. Pero cuando ese hijo regresó, ¿qué hizo? Lo abrazó. Lo mandó a bañar. Le dio anillo. Le dio ropas. Y así hace el Señor con nosotros. Ay, hermano. Esta historia a veces es muy personal. A veces es muy personal. Nosotros necesitamos tener un corazón como el que tenía David delante de Dios. Y tenemos que entregar muchas áreas
y pasar por todos esos procesos que tengamos que pasar, pero saber que tenemos a Dios con nosotros, que no se nos ha apartado, porque ya cuando se aparta Dios mismo permite que espíritus inmundos vengan a zarandearnos, porque tal vez así reaccionamos. Eso pasa. Pero Dios en esta tarde nos dice y nos habla en que pasemos por valles de sombra y de muerte. No temamos. Mantengámonos firmes. Porque Dios no se aleja, somos nosotros. Pero si nosotros nos aferramos, así como esa mujer de Jericó se aferró a ese cinto rojo que le dejaron los espías, se aferró porque ella sabía que ahí venía su salvación, que aunque ella era una prostituta, ella sabía que Dios tenía misericordia de ella. Cuando esos espías fueron y le dejaron era un cinto carmesí, entonces esa era una señal de que ese lugar donde ella estaba no iba a ser derribado, que tenía una protección de Dios. Y nosotros no vamos a ser derribados, porque tenemos una protección de Dios. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Tengo una palabra de Dios. Cuando Jesús iba a nacer, no tiene nada que ver con el tema. Esto me bajó ahorita. María y José, ya casi ella para dar a luz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, a todo aquel que cree en Él para ser salvo. Fueron de puerta en puerta a tocar, a ver quién les abría y les daba un hospedaje para que el Hijo de Dios naciera. Y no encontraron quien les abriera la puerta. Y Jesús nació en un pesebre porque no encontró quien le abriera la puerta a sus padres. Y Jesús nació, creció, fue a la cruz, resucitó el tercer día, pero sigue tocando la puerta a ver quién le abre, porque todavía hay muchas puertas cerradas, muchos corazones cerrados, y aunque está a la diestra del Padre, así como comenzó a tocar las puertas cuando iba a nacer, así mismo está tocando hoy la puerta para que dejemos entrar a Jesús en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Yo les decía a las hermanas el viernes que muchos de nosotros a veces nos pasa como le pasó a María y a José. Fueron con el niño al lugar de costumbre, al templo. Y cuando se fueron, se les olvidó el niño. Y uno puede decir que padres más ingratos. Pero Dios ahí nos está hablando. A veces nosotros llegamos con Jesús a la iglesia. Pero cuando nos vamos, dejamos a Jesús en la iglesia. Y nos vamos sin Jesús a nuestros hogares. Y Jesús se queda en la iglesia. Y a veces, al revés. A veces venimos sin Jesús. Y venimos a cargar batería, como dicen muchos. Y venimos a esperar recibir una porción de Dios. Y Jesús se nos muestra
y nos habla, nos enseña y nos da palabras de vida eterna, y lo recibimos en el momento, pero cuando nos vamos, lo dejamos en el mismo lugar y nos vamos vacíos, sin Jesús en nuestros corazones, y Satanás allá afuera esperando que salgamos, así como le pasó a David, que estaba uno ahí para maldecirlo, que estaba uno ahí para apedrearlo, y a veces así nos pasa a nosotros. Espero que en esta tarde, si venimos con Jesús, nos llevemos a Jesús. No lo dejemos acá. Y si el Señor ha hablado a algún corazón, toca la puerta a ver quién le abre todavía. Porque Él sigue tocando puertas. Porque el arca todavía está abierta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. Y vamos a decirle, Señor, dame un corazón conforme al corazón tuyo. No conforme al corazón de David, sino conforme a tu corazón, Señor. Así como lo tenía David. Que pasó por procesos, como hemos estado pasando, Señor, por muchos procesos, y tú nos has sacado de todos esos procesos, y tú nos has dado la victoria, y tú nos has enseñado y nos has ayudado a guerrear nuestras peleas, nuestras batallas, y hemos salido victoriosos. Pero hoy, Señor, yo entrego mi corazón, dígale al Señor, para que seas tú el que me lo hagas conforme al tuyo. Ya no quiero tener este mismo corazón. Quiero que tú, Señor, escribas tu palabra en mi corazón en esta noche. Que seas tú el que me hayas hablado. Que tu maná del cielo ha bajado. Y nos has alimentado, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor. Si hay alguien que quiera reconciliarse en esta noche o en esta hermosa tarde, ¿quiere ser pastor? ¿Sí? Amén. El Señor sigue tocando la puerta. No ha dejado de tocar la puerta. Reciban en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Aleluya. Denle aplauso al Señor.